Comenzamos la unidad 3 del bloque de prevención de riesgos laborales dedicada a los factores de riesgo y su prevención. En este vídeo definiremos qué son los factores de riesgo y nos centraremos en los derivados de las condiciones de seguridad, que son los lugares de trabajo, los equipos de trabajo, las instalaciones eléctricas y los incendios. Un factor de riesgo es toda aquella condición de trabajo que por el mero hecho de estar presente incrementa la probabilidad de que aparezca un daño. Nos encontramos con 4 tipos de factores de riesgo: los derivados de las condiciones de seguridad, los derivados de las condiciones ambientales, los derivados de las condiciones ergonómicas y los derivados de las condiciones psicosociales. Por condiciones de seguridad entendemos los lugares de trabajo, como la amplitud del espacio de trabajo, las dimensiones, existencia de desniveles, y también los equipos de trabajo, que serían las máquinas y las herramientas. Este tipo de factor de riesgo suele provocar en su mayoría accidentes de trabajo. En este vídeo vamos a tratar más concretamente este tipo de factor de riesgo, el derivado de las condiciones de seguridad. Los riesgos asociados a las condiciones de seguridad pueden ser originados por los lugares de trabajo, por los equipos de trabajo, es decir, por las máquinas y las herramientas, por las instalaciones eléctricas y por el riesgo de incendios. Vamos a comenzar por los lugares de trabajo. El Real Decreto 486/1997 es la normativa que nos indica los requisitos mínimos que debe cumplir todo lugar de trabajo. Algunos de estos requisitos son los relativos a los espacios de trabajo. Por ejemplo, la altura del techo al suelo debe ser como mínimo de 3 metros. Excepto en locales comerciales y en despachos, que será de 2,5 metros. Cada trabajador debe contar con un espacio propio de trabajo de 2 metros cuadrados y 10 metros cúbicos, como mínimo. Seguimos con los suelos, que deben de ser fijos, estables, no resbaladizos, sin pendientes ni desniveles. En el caso de que existan más de 2 metros de desnivel, habrá que tomar medidas preventivas, como la colocación de redes o de barandillas. Si colocamos barandillas, estas deben de tener una altura mínima de 90 centímetros. Continuamos con las vías de circulación. En las vías de circulación hay que garantizar un uso seguro, tanto para las personas como para los vehículos. Las puertas deben tener una anchura mínima de 80 centímetros y los pasillos una anchura mínima de 1 metro. ¿Qué riesgos nos podemos encontrar más habitualmente en los lugares de trabajo? Podemos encontrarnos con caídas al mismo o a distinto nivel, choques contra objetos inmóviles, atropellos con vehículos o caídas de objetos por desplome o derrumbamiento. ¿Y cuáles van a ser las medidas de prevención que podemos adoptar para evitar o minimizar estos riesgos? Pues debemos de cumplir con todos los requisitos mínimos de la normativa. Hemos visto algunos de esos requisitos mínimos, pero existen muchos más. Debemos realizar una señalización adecuada de todos los riesgos. Mantener el orden y la limpieza, evitando, por ejemplo, obstruir las salidas de emergencia y las vías de evacuación. Realizando un correcto mantenimiento de las herramientas, de los utensilios y de la maquinaria. Colocando todo en su sitio y evitando apilar objetos y materiales. Utilizaremos además la protección colectiva y si aún existen riesgos, pues empezaremos a utilizar la protección individual o los EPIs. Los equipos de trabajo, como las maquinarias y las herramientas, también van a conllevar una serie de riesgos, como son atrapamientos,
cortes, golpes, proyecciones de partículas, vibraciones, ruido, contacto eléctrico, quemaduras. Y algunas de las medidas de prevención que podemos adoptar en el caso de máquinas y herramientas pues serían adquirir solo aquellas que estén homologadas por la Unión Europea con el marcado CE. Informar y formar a todos los trabajadores sobre su correcto uso. Realizar un correcto mantenimiento y revisiones periódicas. Seguir las instrucciones de uso y los métodos de trabajo indicados. Como por ejemplo, para una recomendación sería evitar enganches o atrapamientos, pues se aconseja evitar ropa holgada, uso de cadenas, accesorios, llevar el pelo recogido. Habrá que usar la protección colectiva como resguardos, dispositivos de seguridad o la función de parada automática de máquinas y herramientas. Y el uso de EPIs como gafas protectoras, guantes, etc. cuando con esa protección colectiva no sea suficiente. Y por último, mantener el orden y la limpieza. El siguiente riesgo dentro de los factores derivados de las condiciones de seguridad es el riesgo eléctrico. Los principales peligros de la energía eléctrica se derivan de entrar en contacto con ella mediante el contacto directo, el contacto indirecto o el contacto de alta tensión. El contacto directo se produce cuando una parte de nuestro cuerpo entra en contacto con un elemento puesto en tensión, por ejemplo con un cable pelado, o meter los dedos directamente en el enchufe. El contacto indirecto es cuando se toca un elemento que en principio no debería llevar tensión, pero que accidentalmente la lleva porque ha fallado el aislamiento o la toma de tierra. Por ejemplo, tocar una lavadora con un fallo en la toma de tierra. Y el contacto de alta tensión se produce cuando en instalaciones por donde circula electricidad de más de 1000 voltios se da el fenómeno del arco eléctrico. El arco eléctrico es la liberación repentina de energía eléctrica a través del aire. La gravedad de los accidentes eléctricos va a depender de la intensidad de la corriente. A mayor intensidad, más graves van a ser las lesiones. De la duración, cuanto más larga sea la duración del contacto, mayor es el riesgo de sufrir consecuencias negativas. De la resistencia del cuerpo humano, que dependerá a su vez de los materiales que recubren la parte del cuerpo humano que entra en contacto y de la resistencia de salida, el calzado, el suelo, etc. Y del material que tenemos que recubre nuestro cuerpo que aporte una mayor o menor resistencia. Si tocamos evidentemente un escape de electricidad con un guante protector contra riesgo eléctrico, no va a ser lo mismo que si tocamos directamente con la mano. El recorrido. Si en el trayecto de la corriente se va a encontrar con órganos vitales como el corazón, los pulmones o el cerebro, las consecuencias van a ser mucho más negativas que si solo recorre, por ejemplo, los dedos de la mano. Los daños por riesgo eléctrico que nos podemos encontrar son la tetanización muscular. Es esa parálisis muscular que impide a la persona moverse cuando recibe una descarga eléctrica. El paro respiratorio y la asfixia. La fibrilación ventricular, que sería la ruptura del ritmo del corazón, que puede desencadenar en una parada cardíaca. Quemaduras y golpes contra objetos y caídas. ¿Y qué podemos hacer para minimizar o para evitar el riesgo eléctrico? Podemos intentar alejar las instalaciones eléctricas de las zonas de trabajo. Recubrir con aislantes las partes que tengan tensión. Interponer obstáculos como tabiques o rejas. Usar tensiones de seguridad. Por ejemplo, 24 voltios en locales húmedos o mojados y 50 voltios como máximo en locales secos, para que en caso de descarga no sea peligroso para los trabajadores. Uso de interruptores diferenciales o los comúnmente llamados los plomos o los plomillos, que cortan automáticamente el suministro eléctrico en caso de una descarga.
y el uso de toma de tierra o puesta a tierra. Las medidas que podemos tomar sobre los trabajadores van a ser la formación y la información, señalización de las zonas con riesgo o peligro eléctrico, el uso de equipos de protección individual como guantes aislantes, botas y herramientas aislantes, pértigas, alfombras, banquetas aislantes, etc. Por último, vamos a ver el riesgo por incendio. Aquí veis el llamado triángulo del fuego, y es que para que ocurra un fuego es necesaria la presencia al mismo tiempo de esos tres elementos. Por un lado, el combustible, que es la materia capaz de arder, por ejemplo, madera o cartón. El comburente, que son los gases que producen la combustión, normalmente suele ser el oxígeno. Y el calor o la energía de activación, como por ejemplo llamas, una chispa, electricidad. Si hacemos desaparecer uno de estos elementos, solo uno, desaparece el fuego. Por eso a veces se recurre al agua para enfriar la zona y así hacer que desaparezca el calor. O por ejemplo se echa una manta encima del fuego o una tapadera encima de la sartén para quitar el oxígeno. Pero mucho ojo, atención, porque no en todos los fuegos se puede usar agua como medio de extinción, como veremos más adelante. Los principales riesgos en el caso de incendios serían la muerte por asfixia e intoxicación debido a la inhalación de los gases tóxicos que expulsa un fuego. Normalmente siempre pensamos que se muere por las quemaduras, pero la primera consecuencia de la muerte o la primera causa, es la inhalación de esos gases tóxicos. Podemos tener quemaduras externas o quemaduras internas por inhalación, atrapamientos y avalanchas producidos por el pánico y también deshidratación y bloqueo respiratorio debido al calor producido por las llamas. Los diferentes tipos de fuego que nos podemos encontrar están clasificados en fuegos de tipo A, de tipo B, C, D y E. Los fuegos de tipo A son los sólidos, por ejemplo, papel, madera o cartón. En los fuegos de tipo B intervienen los líquidos, como pintura, gasolina o petróleo. En los de tipo C, gases, como el metano o el gas natural. En los de tipo D, metales, como el magnesio, aluminio, titanio. Y en los de tipo E, son cualquier fuego de los tipos anteriores en los que está involucrado un equipo o una instalación eléctrica. Para extinguir los fuegos sólidos se puede utilizar agua o un extintor para fuegos de tipo A, B y C. Atención aquí porque el agua solo y exclusivamente la vamos a utilizar si estamos seguros que en la zona del fuego no hay ningún equipo o ninguna instalación eléctrica. En ese caso el uso del agua está totalmente prohibido porque podemos tener riesgo de electrocución. Los fuegos de tipo B se van a extinguir también con extintores A, B, C o extintores de tipo B y C. Lo mismo para los fuegos gaseosos de tipo C. Los fuegos de metales tienen un extintor específico, al igual que los fuegos de tipo eléctrico. Aquí os pongo ejemplos de los extintores para tipo A, B y C o tipo B y C. Son de color rojo y en el exterior del extintor viene perfectamente señalizado si pueden usarse para los tres tipos de fuego A, B y C o solo para el fuego tipo B y C. El extintor de metal es también fácil de reconocer porque es de color amarillo y el extintor de tipo eléctrico, acordaros de esto, también es muy fácil de distinguir porque es aquel cuya boquilla tiene forma de trompetilla.